La vida de Donald Trump ha sido un viaje extraordinario y desafiante, lleno de triunfos, controversias y momentos que han marcado a Estados Unidos. Tras una histórica victoria en las elecciones de 2024, Donald Trump ha vuelto a hacer historia al convertirse en el único presidente en ser elegido para un segundo mandato no consecutivo. Este regreso triunfal representa no solo una victoria política, sino también el cierre de un círculo épico en su vida, una carrera construida a base de ambición, tenacidad y convicción en sus ideales. ¿Quién es realmente Donald Trump? ¿Qué lo llevó de ser un magnate inmobiliario y una estrella de televisión a la Casa Blanca, enfrentando adversidades y reveses que pocos han podido superar? Esta biografía explora su vida, desde sus orígenes en Queens, Nueva York, hasta los desafíos más recientes que enfrentó en su segundo ascenso al poder. Adéntrate en esta historia para conocer al hombre detrás de la figura, el ser humano que ha cambiado el rumbo de la política estadounidense y promete hacerlo una vez más. Los primeros años en Queens, Nueva York. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, en el seno de una familia de clase media alta. Su padre, Frederick Christ Trump, era un empresario inmobiliario de éxito y su madre, Mary Ann MacLeod, una inmigrante escocesa, aportó una fuerte influencia en su vida. Donald fue el cuarto de 5 hijos y desde pequeño mostró una personalidad competitiva, una característica que marcaría su vida. Su entorno familiar y el éxito de su padre en los negocios fueron forjando en él una visión ambiciosa y pragmática. Desde joven, su comportamiento extrovertido y audaz fue evidente. A los 13 años, tras varios problemas de disciplina, sus padres decidieron enviarlo a la Academia Militar de Nueva York. Este ambiente estructurado ayudó a canalizar su energía y reforzó su sentido de disciplina, aunque su espíritu desafiante se mantuvo intacto. Sus años en la academia le dieron la oportunidad de desarrollar liderazgo y persistencia, atributos que destacaron en su adolescencia. El tiempo en la academia también moldeó su forma de ver el éxito. Fue aquí donde comenzó a adoptar una filosofía de vida centrada en la competición y la victoria, un tema recurrente a lo largo de su trayectoria. Al finalizar sus estudios secundarios, Donald decidió seguir los pasos de su padre y enfocarse en el negocio inmobiliario. Esta decisión marcaría el inicio de una carrera que lo llevaría a construir un imperio financiero y, eventualmente, a la política. A los 18 años, Trump ingresó en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Aunque le resultó un ambiente desafiante, la educación formal en finanzas consolidó su ambición de expandir la fortuna familiar. Su paso por Wharton fue más estratégico que académico. Aquí, cultivó contactos y adoptó una perspectiva global sobre el dinero y los negocios. Durante estos años, la influencia de su padre fue clave en su formación. Frederick Trump le enseñó a negociar y a comprender el mercado inmobiliario, especialmente en la pujante Nueva York. Bajo esta tutela, Donald comenzó a diseñar su propio estilo de negocios, uno marcado por la audacia y una visión monumental de sus proyectos. El ascenso en el imperio inmobiliario. En 1971, después de terminar sus estudios, Donald asumió el control de la empresa familiar y la rebautizó como la Organización Trump. Bajo su liderazgo, la empresa se embarcó en proyectos inmobiliarios más ambiciosos y lujosos, marcando el inicio de su era de expansión en la escena de Nueva York. Su enfoque agresivo y su habilidad para promocionarse lo destacaron rápidamente en la industria. Trump apostó por construcciones emblemáticas, empezando con la Trump Tower en Manhattan, un rascacielos que se convirtió en símbolo de su estilo y ambición. Esta estrategia no solo le dio reconocimiento, sino también la capacidad de reinventarse ante desafíos financieros. Su fama y fortuna crecieron rápidamente, alimentadas por su carisma y habilidad para captar la atención de los medios.
La adquisición de propiedades de lujo y su incursión en el mundo de los casinos fortalecieron su imagen de magnate audaz y extravagante. Aunque enfrentó problemas financieros en la década de 1990, incluidos varios fracasos empresariales, Trump nunca abandonó su postura desafiante. Estos desafíos solo parecían alimentar su deseo de recuperar el éxito y consolidar su imperio. A través de los años, Trump supo transformar los contratiempos en oportunidades de autopromoción. Su reputación de magnate intrépido y polémico lo llevó a ganarse la atención pública y cimentó su imagen como un hombre de negocios que no temía correr riesgos. A partir de estos logros, comenzó a perfilarse como una figura pública que no se limitaba solo al mundo empresarial. La organización Trump continuó expandiéndose, acumulando una cartera de propiedades y proyectos que reflejaban su estilo opulento. Aunque sus métodos eran criticados por algunos, su éxito era innegable, y su nombre se convirtió en sinónimo de lujo y poder en el mundo inmobiliario. Entretenimiento y el aprendiz. La siguiente gran etapa de la vida de Trump vino de un campo inesperado, el entretenimiento. En 2004, incursionó en la televisión con su exitoso programa de realidad The Apprentice, que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Trump se posicionó como una figura de autoridad en el programa, supervisando a jóvenes empresarios que competían por un puesto en sus empresas. El programa no solo consolidó su fama, sino que transformó su imagen pública de magnate a celebridad. En cada episodio, su famosa frase "estás despedido" resonaba en los hogares de millones de estadounidenses, reforzando su imagen como un líder autoritario y eficiente. Este programa fue fundamental para fortalecer su marca personal y conectar con una audiencia más amplia. A medida que el programa avanzaba, Trump aprovechó su influencia para incursionar en otras áreas del entretenimiento y expandir su imperio mediático. Además, comenzó a explorar su papel como autor, publicando libros como The Art of the Deal, que se convirtió en un bestseller y promovió su filosofía de negocios y vida. Durante estos años, Trump se consolidó como un icono mediático. Sus opiniones y estilo de vida se volvieron temas de interés público y su figura empezó a trascender el ámbito de los negocios. Su presencia en la televisión lo preparó para el rol que eventualmente asumiría en la política, donde su estilo directo y su habilidad para manejar los medios se convertirían en sus mayores herramientas. Con el éxito de The Apprentice, Trump cimentó su relación con el público estadounidense. Este programa no solo le dio una plataforma de visibilidad, sino que le permitió consolidarse como una figura de autoridad y experiencia, una imagen que, años después, le abriría la puerta hacia la política. Antes de continuar con la inspiradora historia de Donald Trump, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Leyendas de Latinoamérica. Ahora sí, continuemos. El ascenso político y el viaje a la Casa Blanca. El salto de Donald Trump a la política no fue un movimiento convencional, se trataba de una transición sorprendente y rompedora. En 2015, anunció su candidatura para la presidencia de Estados. La noticia impactó a la nación y los medios de comunicación, ya que, hasta entonces, Trump era conocido como empresario y figura de entretenimiento, no como político. Su candidatura prometía un cambio total en la manera de hacer política, con un enfoque directo, orientado a la clase trabajadora y desafiando al establishment político. En un entorno en el que muchos estadounidenses se sentían frustrados con el status quo, Trump ofrecía una alternativa que, si bien polarizadora, conectó con una base de votantes ansiosa por ver cambios. El estilo de Trump en campaña fue audaz, sin filtros y provocador, utilizando redes sociales como Twitter para comunicarse de manera directa con sus seguidores y detractores.
Era evidente que su enfoque disruptivo le daba una ventaja única sobre sus oponentes republicanos, quienes no lograban captar la misma atención. Su campaña se basó en puntos clave como el control de la inmigración, la renegociación de acuerdos comerciales y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Cada uno de estos temas fue tratado con una retórica aguda y un tono nacionalista que resonó fuertemente entre muchos sectores de la sociedad. En las elecciones de 2016, Trump ganó la nominación republicana y se enfrentó a la candidata demócrata Hillary Clinton. A lo largo de la contienda electoral, se enfrentó a una cobertura mediática controvertida y a escándalos que sacudieron su campaña, incluyendo la filtración de grabaciones y controversias relacionadas con su trato hacia las mujeres. Sin embargo, nada de esto impidió que sus seguidores más leales continuaran apoyándolo, incluso con mayor fervor. Trump tenía una capacidad única para canalizar el descontento de millones de personas, convirtiéndose en el símbolo de aquellos que se sentían ignorados por el sistema político tradicional. El 8 de noviembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones, obteniendo la mayoría en el colegio electoral, aunque perdió el voto popular. Su victoria sorprendió a muchos, y marcó un momento decisivo en la política estadounidense. Fue un triunfo inesperado y polarizador, que desató celebraciones entre sus seguidores y una mezcla de sorpresa y preocupación entre quienes temían por el futuro del país bajo su liderazgo. Trump juró como el 45º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2017, abriendo un capítulo nuevo y controvertido en la historia de la nación. El ascenso de Donald Trump al poder representaba mucho más que una victoria electoral, era el comienzo de una era política cargada de tensiones y cambios significativos. La llegada de un presidente sin experiencia política, con un enfoque de liderazgo diferente a cualquier otro, auguraba transformaciones importantes, tanto en la política interna como en la diplomacia global. La expectativa estaba en el aire, y el mundo observaba atentamente cómo este outsider se enfrentaría a los desafíos de gobernar una de las naciones más poderosas del planeta. Un presidente sin precedentes. Desde el momento en que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2017, quedó claro que su administración marcaría una ruptura con las normas políticas tradicionales. Como presidente, Trump se enfocó en implementar políticas y reformas que, en su opinión, harían a Estados Unidos más seguro, próspero y respetado a nivel mundial. Uno de sus primeros actos fue promulgar órdenes ejecutivas que buscaban restringir la inmigración y reforzar la seguridad fronteriza. Este enfoque generó controversia y protestas, pero también contó con el apoyo firme de sus seguidores, quienes veían en estas decisiones un esfuerzo para proteger al país y recuperar la identidad nacional. La política exterior de Trump también fue un cambio radical. Bajo su mandato, Estados Unidos se retiró de varios acuerdos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán. En su lugar, optó por políticas unilaterales, imponiendo sanciones a ciertos países y renegociando acuerdos comerciales. Estos movimientos generaron fuertes reacciones en la comunidad internacional, algunos lo aplaudieron por su postura firme, mientras que otros lo criticaron por un enfoque que parecía desafiar la diplomacia tradicional. Trump argumentaba que Estados Unidos debía anteponer sus propios intereses y que, bajo su liderazgo, el país dejaría de pagar la cuenta de los demás. En el ámbito económico, Trump impulsó una reforma fiscal que incluía importantes recortes de impuestos para empresas y ciudadanos. Esta medida, que él consideraba esencial para impulsar la economía y atraer inversiones, también fue controvertida, ya que sus críticos sostenían que beneficiaba principalmente a las grandes corporaciones y a los sectores más ricos. No obstante,
Trump defendía que estos recortes traerían beneficios a todos los ciudadanos al estimular el crecimiento económico. Durante sus primeros años, la economía estadounidense experimentó un crecimiento notable y el desempleo alcanzó niveles históricamente bajos, lo que reforzó su argumento de que las políticas pro-América estaban funcionando. Trump también se enfrentó a retos importantes durante su mandato, incluyendo una creciente polarización y tensiones raciales dentro del país. Las protestas y manifestaciones, especialmente en temas relacionados con la justicia racial y la brutalidad policial, fueron una constante en su administración. En respuesta, Trump adoptó un enfoque de ley y orden, declarando que no permitiría que los disturbios pusieran en riesgo la seguridad y estabilidad de las comunidades. Este enfoque nuevamente dividió opiniones. Algunos lo veían como una medida necesaria para restaurar el orden, mientras que otros lo consideraban una respuesta que aumentaba las tensiones en lugar de promover un diálogo constructivo. La primera acusación de juicio político. En 2019, Donald Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político, un momento que marcó un punto de inflexión en su presidencia. Todo comenzó cuando una denuncia anónima señaló que Trump había utilizado su poder presidencial para presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a investigar a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, su posible oponente en las elecciones de 2020. Esta situación desató una tormenta política en el Congreso, donde la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acusó a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Trump defendió su inocencia, calificando el juicio como una cacería de brujas y un intento desesperado de los demócratas para sacarlo del cargo. A lo largo del proceso, sus abogados argumentaron que sus acciones con respecto a Ucrania eran legítimas y que no había cometido ninguna infracción que justificara un juicio político. A pesar de las tensiones en Washington, sus seguidores vieron en el proceso una confirmación de la persecución política que Trump denunciaba constantemente. Para ellos, el juicio era un intento de los demócratas de sabotear su agenda y desacreditar sus logros. La polarización fue evidente durante todo el juicio. Mientras que los demócratas argumentaban que el presidente había comprometido la seguridad nacional al involucrarse en asuntos externos para ganar ventaja política, los republicanos defendieron a Trump, señalando que no había evidencia contundente de un crimen. En enero de 2020, el Senado, de mayoría republicana, absolvió a Trump de todos los cargos, permitiéndole continuar en el cargo. Aunque el juicio político no lo removió, sí exacerbó la división política y la desconfianza entre el Congreso y la Casa Blanca. Para Trump, este episodio fue una batalla más en su constante enfrentamiento con el establishment de Washington. Su popularidad entre su base no solo se mantuvo, sino que en algunos sectores aumentó, ya que muchos lo vieron como un líder que luchaba contra un sistema corrupto que intentaba frenarlo. Tras su absolución, Trump intensificó su retórica de hacer a América grande de nuevo, reafirmando su compromiso de seguir luchando por sus ideales y mostrando que no se dejaría intimidar por sus oponentes políticos. El juicio político también afectó su relación con los medios de comunicación y fortaleció su discurso contra las noticias falsas. Trump sostenía que la cobertura mediática del juicio era injusta y parcial, y esto lo llevó a aumentar su presencia en redes sociales como su plataforma principal de comunicación. Esta estrategia le permitió mantener un contacto directo con sus seguidores, sin la intervención de medios que, según él, manipulaban la información para perjudicarlo. El camino a la reelección y la derrota de 2020.
Después de superar el juicio político, Trump entró en 2020 decidido a buscar la reelección. Con su lema Keep America Great, comenzó una campaña que lo llevó a recorrer el país con mítines en estados clave. La economía estaba en su punto más alto y el desempleo en mínimos históricos, lo que le daba una base sólida para argumentar que su liderazgo había sido efectivo. Sin embargo, pronto se encontró frente a desafíos inesperados que pusieron en jaque tanto a su gobierno como a su campaña para la reelección. La pandemia de COVID-19 golpeó a Estados Unidos con una fuerza devastadora, afectando a millones de personas y provocando una crisis económica sin precedentes. La respuesta de Trump a la pandemia fue ampliamente criticada, ya que minimizó inicialmente la gravedad del virus y fue reacio a imponer restricciones estrictas. A medida que aumentaban los contagios y las muertes, su gestión fue cuestionada, lo que impactó negativamente su imagen en amplios sectores de la sociedad. Además, la economía, uno de sus principales logros, sufrió una caída brusca debido a los confinamientos y el cierre de negocios. En medio de esta crisis sanitaria, el país también experimentó una oleada de protestas tras la muerte de George Floyd en mayo de 2020. Las manifestaciones, que surgieron en contra de la brutalidad policial y el racismo, fueron uno de los movimientos sociales más significativos de la historia reciente de Estados Unidos. Trump adoptó una postura firme en defensa de la ley y el orden, enviando fuerzas federales para controlar las protestas en algunas ciudades. Esta respuesta fue bien recibida por sus seguidores, pero también generó una fuerte oposición entre aquellos que lo acusaron de militarizar las ciudades y no abordar las demandas sociales. En el contexto de esta polarización y tensión, Trump se enfrentó al demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. A lo largo de la campaña, Trump insistió en que había logrado grandes avances para el país y que su administración era la mejor opción para la recuperación económica. Sin embargo, la pandemia y las protestas erosionaron su apoyo en sectores clave y muchos estadounidenses buscaban un cambio de enfoque frente a la crisis. Biden se presentó como un líder moderado que buscaba unir al país en tiempos difíciles, un mensaje que resonó con un amplio electorado. Cuando se contaron los votos, Trump perdió tanto el voto popular como el del colegio electoral. A pesar de los resultados, Trump y sus aliados alegaron que hubo fraude electoral, afirmando que el proceso había sido manipulado en su contra. Esta controversia sumió al país en un periodo de incertidumbre, con múltiples demandas judiciales y acusaciones de irregularidades. Aunque los tribunales rechazaron la mayoría de las acusaciones, Trump continuó argumentando que había sido víctima de un fraude, lo que sentó las bases para el siguiente y controvertido episodio de su historia política. La derrota de 2020 fue un momento difícil para Trump y sus seguidores, quienes se sintieron traicionados y desilusionados. Sin embargo, él no dejó de lado su influencia en el Partido Republicano ni su presencia en el ámbito político, dejando en claro que su historia aún no había terminado. Con una base de seguidores leales y un estilo desafiante, Trump comenzó a preparar el terreno para lo que vendría después, sin imaginar que en poco tiempo enfrentaría su segundo juicio político. El asalto al Capitolio y el segundo juicio político. El 6 de enero de 2021, cuando el Congreso se reunió para certificar la victoria de Joe Biden, miles de simpatizantes de Trump acudieron a Washington, D.C. para asistir a un mitin en el que el entonces presidente reiteró sus alegatos de fraude electoral. En un discurso emotivo, Trump instó a sus seguidores a luchar por su país, palabras que muchos interpretaron como una invitación a protestar contra el proceso de certificación.
Poco después, la situación se descontroló cuando una parte de la multitud se dirigió al Capitolio y forzó su entrada, generando escenas caóticas y violentas en el corazón de la democracia estadounidense. El asalto al Capitolio tuvo repercusiones inmediatas, no solo en la vida política de Trump, sino en la historia de Estados Unidos. El país observó, atónito, cómo los legisladores se vieron obligados a buscar refugio mientras se desplegaba la Guardia Nacional para recuperar el control del edificio. Este evento resultó en múltiples arrestos y dejó un saldo de 5 muertos, incluyendo un oficial de policía. Para muchos estadounidenses, fue un día oscuro que simbolizó la profunda división política del país. Ante la gravedad de los hechos, la Cámara de Representantes inició un segundo proceso de juicio político contra Trump, acusándolo de incitación a la insurrección. Esto convirtió a Trump en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político 2 veces. El juicio, que se llevó a cabo en el Senado ya después de que Trump dejó el cargo, fue una muestra de la tensión y el conflicto dentro del Congreso. Los senadores finalmente lo absolvieron, pero las heridas de esa jornada aún perduran en la política estadounidense. La imagen de Trump sufrió un duro golpe tras el ataque al Capitolio y muchos en el Partido Republicano se distanciaron de él, argumentando que había cruzado una línea peligrosa. Sin embargo, su base de seguidores mantuvo su lealtad, afirmando que él no era responsable de los actos de un grupo extremista. Para ellos, Trump seguía siendo el líder que luchaba contra el sistema y los medios de comunicación, los cuales, según ellos, tergiversaron la narrativa para perjudicarlo. El segundo juicio político dejó en claro que, aunque Trump había salido de la Casa Blanca, su influencia en el Partido Republicano y en la política estadounidense seguía siendo significativa. A pesar de los obstáculos y las controversias, Trump comenzó a vislumbrar la posibilidad de un regreso. Aún había quienes veían en él a un líder capaz de desafiar al establishment y defender los valores tradicionales de Estados Unidos, y él estaba decidido a no defraudarlos. El legado y la posible resurrección política de Donald Trump. Tras el segundo juicio político y su salida de la Casa Blanca, Trump se enfrentó a un periodo incierto. Aunque estaba lejos del poder, su influencia no se desvaneció. Al contrario, a medida que se alejaba de la presidencia, se fortalecía su presencia en el Partido Republicano y en la vida pública de Estados Unidos. Desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump continuó utilizando su estilo característico para mantenerse en el centro de la conversación política, con mensajes claros sobre temas como inmigración, seguridad y el manejo de la economía bajo la administración Biden. A lo largo de 2021 y 2022, Trump organizó múltiples mítines y apariciones públicas, manteniendo vivo el entusiasmo de su base de seguidores. Estos eventos, cargados de energía y con mensajes de America First, demostraron que su popularidad no había disminuido entre sus seguidores más leales. De hecho, para muchos republicanos, Trump seguía siendo el líder que podía dar voz a las preocupaciones de la clase trabajadora y los sectores conservadores que sentían que el nuevo gobierno no los representaba. Además de sus mítines, Trump fue estratégico al apoyar a candidatos republicanos que compartían sus ideales, influyendo en las elecciones de mitad de mandato de 2022. Aunque algunos de sus candidatos triunfaron y otros fracasaron, su impacto en el partido fue innegable. La mayoría de los republicanos que buscaban ganar elecciones en distritos conservadores necesitaban, de una u otra forma, alinearse con su visión. Esto consolidó su papel como una figura influyente en el GOP, Grand Old Party, y le permitió construir una base aún más fiel dentro del partido. A pesar de las divisiones internas entre sectores que lo apoyaban y otros que buscaban distanciarse de su influencia.
A medida que se acercaba el ciclo electoral de 2024, comenzaron a surgir rumores sobre un posible regreso. Aunque enfrentaba varias investigaciones y desafíos legales, Trump insinuó repetidamente la posibilidad de una segunda candidatura presidencial. Sus seguidores más fieles vieron en esta opción la oportunidad de recuperar el país y revertir muchas de las políticas que la administración Biden había implementado. Para ellos, Trump era la única figura capaz de confrontar al establishment político y luchar contra lo que percibían como una agenda progresista que amenazaba los valores tradicionales estadounidenses. En 2023, Trump anunció oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, prometiendo una campaña sin concesiones y enfocada en restaurar el orden y la prosperidad en el país. Sus discursos volvieron a centrarse en temas como la inmigración, la economía y la defensa de los valores tradicionales, atrayendo a millones de seguidores que se sentían representados por su enfoque. No obstante, el camino hacia la nominación republicana no estaba exento de obstáculos. Surgieron otros candidatos dentro del partido que cuestionaban su capacidad para liderar y la viabilidad de su candidatura, dada la polarización que generaba en el electorado general. Donald Trump ha alcanzado un logro histórico al ser elegido presidente de los Estados Unidos por segunda vez en las elecciones de 2024. En una contienda muy polarizada y enfrentando a la actual vicepresidenta Kamala Harris, Trump obtuvo la victoria tras enfocar su campaña en temas de inmigración, protección de empleos locales y reducción de regulaciones gubernamentales, apelando fuertemente a votantes en áreas industrializadas y rurales. Este enfoque le permitió captar una base de apoyo leal que impulsó su reelección, incluso en medio de un panorama mediático intensamente dividido. La campaña de Trump se fortaleció con el respaldo de influyentes figuras como Elon Musk, quien apoyó sus esfuerzos financieros y de divulgación, especialmente en redes sociales, y figuras del entretenimiento como Jake Paul y Joe Rogan, que atrajeron a una audiencia más joven y diversa. Este apoyo en redes ayudó a Trump a consolidar su mensaje en plataformas populares, lo cual fue clave para movilizar a su base en los estados clave, logrando una gran afluencia de votantes en su favor. El impacto de su reelección promete ser significativo en las políticas nacionales e internacionales. Trump ya ha anunciado la intención de implementar cambios en áreas como inmigración, medio ambiente y relaciones exteriores, buscando consolidar su visión nacionalista para la economía de Estados Unidos y redefinir la posición del país en el escenario global. La historia de Donald Trump es un testimonio de resiliencia y ambición. Enfrentando desafíos únicos y reinventándose en cada etapa de su vida, ha construido un legado que sigue impactando y dividiendo opiniones. Su retorno al poder como presidente de Estados Unidos por segunda vez destaca la persistencia de sus ideales y el fuerte vínculo que mantiene con millones de seguidores. En última instancia, su vida es un recordatorio de cómo el liderazgo, el desafío constante y la determinación pueden moldear no solo una carrera, sino el destino de una nación entera.